Muy buenos días a todos, muy buenas tardes, perdón, a todos, siendo las 3:40 hora Bogotá, o sea, 4:40 hora Nueva York. Vamos a hacer el análisis de cierre del mercado, vamos a ver qué fue lo que se vivió durante la jornada, qué noticias impactaron o no el mercado financiero y cuál fue el resumen del día de hoy con el objetivo de tener la perspectiva clara para la sesión del día de mañana. Bueno, inicialmente se presentaron unos datos de PIB para la zona europea, pues positivos, como digamos que esto vuelve y reafirma el pensamiento que veníamos marcando ya en sesiones anteriores, inclusive en semanas anteriores, de que la zona europea va a comenzar a tener cada vez más crecimiento conforme la vacunación y conforme se abra la economía más. Entonces vamos a tener unos niveles de recuperación y el objetivo es llegar a tener un segundo semestre muy similar a lo que vio, a los datos económicos que vimos tan buenos para Estados Unidos, vivirlos ahora en la zona europea. Entonces, este dato súper positivo para la zona europea. Luego, la producción industrial en sus dos variaciones, así como nota rápida, esas dos variaciones solo lo único que hacen es un cambio estacional, pero básicamente es lo mismo. Es decir, en la variación de arriba, en la variación de NSA, lo que observamos es que el dato se ubicó muy por encima de lo esperado y muy por encima del dato anterior. En la variación de abajo de la producción industrial, que como pueden ver básicamente es el volumen de producción en el sector industrial, pues nos está hablando que primero pasamos de un nivel similar del 4% al 26%, o sea, muy por encima, y aunque se esperaba una variación mayor, pues estamos ya en niveles no solo muy por encima del dato anterior, sino que estamos por encima de los niveles prepandémicos. Entonces, estos son este tipo de datos que cada vez nos arrojan muchísimas más señales positivas acerca de la zona euro y nos ponen mucho más positivos para cualquier activo que esté rondeando en esta zona. Ahora, por supuesto, hay que tener cuidado con la inflación y sobre todo con las declaraciones que se vayan a dar de parte de los asesores de política monetaria acerca de ellos, cómo van a manejar la inflación. Otro muy positivo fue el sentimiento económico de junio. Se esperaba que fuera mayor, por supuesto. Sin embargo, pues ya estamos en cuotas por encima de la pandemia. El dato anterior fue de 84,4, se esperaría que fuera un poco mejor, pero en cambio se redujo a menos de 80, pero igual estamos ahí, estamos en niveles muy altos que igual son positivos para Alemania, a pesar de no estar en un boom exageradamente económico que tiene sentido. Lo que tiene sentido es que vayamos a ver datos coherentes y proporcionales cada vez conforme pues, se abra más la economía y el plan de vacunación el plan de vacunación contra el COVID se comience a expandir un poco más. Básicamente lo que mencionaba. Entonces, estos datos bastante positivos, en lo particular, el PIB sí se considera que influya mucho en la volatilidad de los mercados y ya lo vamos a ver ahorita si fue así o no. Si nos metemos de lleno a qué sucedió el día de hoy, bueno, antes de esto, de parte de Estados Unidos también tenemos unos ligeros datos, no son datos exageradamente importantes el día de hoy. Solamente escogí los datos específicamente de la zona europea porque fueron los datos más importantes. Sin embargo, como para que no se nos vaya de la vista, también tuvimos la encuesta JOLTS de oferta de empleo y fue un dato bastante positivo con 9 millones contra el previsto de 8 millones y también tuvimos las reservas semanales de crudo que tuvieron un dato negativo. Por lo menos para Estados Unidos, exportaciones e importaciones en Estados Unidos bastante positivo, igual que el dato de balanza comercial para Canadá. Entonces nos ubicamos en básicamente el mismo discurso. Cada vez estamos observando que los países del G7, los países más importantes, los países del primer mundo, por así llamarlos, son los que están presentando unos niveles de recuperación cada vez más claros y los observamos en estos datos que aunque no se esperaría que impriman mucha volatilidad al mercado, sí, definitivamente sí están hablando de una posibilidad de recuperación económica cada vez más y más. En cuanto a la encuesta de oferta de empleo, por ejemplo,
Ese dato en lo general se supone que imprime mucha volatilidad del mercado. Recordemos rápidamente, el objetivo de tener datos buenos de empleo es entender que el Banco Central estadounidense cada vez tiene más presiones para reducir su compra de activos en el mercado y para reducir, pues, por lo tanto, sus políticas monetarias no convencionales. Entonces, esta parte de este argumento puede que haya influido en cuanto a la variación del dólar americano, que hoy actuó bastante bien, de hecho, pero no es una respuesta absoluta para la variación del día de hoy, y sobre todo lo digo porque ya hemos observado, el dato de la semana pasada de nóminas no agrícolas fue extremadamente decepcionante, y este es el dato que se espera que se mejore. Esto, por supuesto, es solamente una encuesta, es decir, lo que se espera es que estas encuestas se reflejen en esos datos económicos y que se materialicen. Entonces, parte de la buena jornada del día de hoy del dólar americano puede ser explicado por esto, pero no en su variación absoluta, sobre todo teniendo en cuenta que tuvimos un dato la semana pasada muy negativo y muy por debajo de las perspectivas de parte de las nóminas no agrícolas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, en el panorama Forex, como les vengo mencionando, el dólar americano se apreció bastante bien. Si observamos el florín húngaro, se depreció 0,9 frente al dólar americano, el neozelandés 0,5, el rand sudafricano 0,5 también. Entonces son variaciones realmente grandes, y lo que nos habla básicamente es de que el dólar americano hoy tuvo una muy buena jornada, por lo menos para divisas que no son tan importantes, tan relevantes como por ejemplo el euro y la libra esterlina. Por la parte del euro también tuvimos una jornada bastante positiva, solo tuvimos apreciaciones de parte del peso mexicano, que le fue muy bien en la jornada, perdón, le fue muy bien frente al dólar americano y frente al euro, inclusive frente a la libra esterlina. Eh, por otra parte, la libra esterlina sí se ubica en un panorama mixto, y lo menciono mixto porque aunque la mayoría de divisas que se encuentran en la izquierda, las divisas que están a la izquierda, como el canadiense, el australiano, el yen japonés, son variaciones muy pequeñas, son variaciones similares al 0,6, al 0,0. Entonces, no es muy relevante el papel del día de hoy para la libra esterlina. En un terreno mixto, básicamente. El- por otra parte, hay que definitivamente recalcar el papel de los que les fue exageradamente bien o exageradamente mal. Si comenzamos de arriba hacia abajo, podemos observar que el rand sudafricano tuvo unas caídas realmente grandes el día de hoy, mientras que el peso mexicano se aprecia bastante el día de hoy. Por otra parte, el dólar australiano no aprovechó el buen momento de la renta variable, con el que usualmente le va bien, y se ubica en un terreno mixto el dólar australiano, mientras que el dólar neozelandés definitivamente cae junto con el canadiense. Pareciera que el canadiense ya como que la fuerza. Precios muy altos en el petróleo le dan fuerza al canadiense, pues por el tipo de economía que maneja Canadá. Y lo que observamos es que ya desde hace un tiempo esa fuerza con la cual se apreció el canadiense se está perdiendo cada día más. Sin embargo, podríamos observar cotas más altas en el petróleo de precios, y por lo tanto mejores cotizaciones para el canadiense. Ahora, el franco suizo hoy definitivamente fue el gran ganador del día de hoy. Entonces, si nos damos cuenta de lo que he descrito, hay un terreno completamente mixto. No podríamos hablar de que las divisas refugio les fue muy bien, ni que las divisas, por ejemplo, emergentes les fue muy bien. No, hay un terreno completamente mixto. Al dólar americano le fue muy bien, igual que al euro. La libra esterlina se ubicó en un terreno positivo. El franco suizo extremadamente bien el día de hoy. Mientras que el yen japonés, el canadiense, el dólar canadiense y el dólar neozelandés caían hoy bastante, mientras que el dólar australiano en un terreno mixto, el rand el sudafricano
bastante negativo el día de hoy, y el peso mexicano cayendo, con una muy buena apreciación el día de hoy, perdón. Entonces es un terreno completamente mixto, no se podría hablar de una posición exacta en el mercado hacia una moneda u otra. En cuanto a materias primas, como ya lo veníamos anticipando, el día de hoy, ante las variaciones positivas que veíamos en semanas, en las sesiones anteriores, el día de hoy sí tuvimos una variación negativa de parte de los metales en general. Entonces, metales industriales como el palatino y el paladio les fue bastante mal, igual que el zinc, y la plata y el oro les fue bastante mal también el día de hoy. Por supuesto, eso comienza, digamos, que a restarle peso al oro como activo refugio, que ya ha venido tomando esa senda desde hace ya un tiempo. Por otra parte, los que sí se apreciaron muy bien el día de hoy fueron sobre todo el petróleo y también las materias primas agrícolas. Les fue muy bien en la jornada del día de hoy. Para tener en cuenta en cuanto al petróleo, antes de pasar esta parte, el petróleo se ubica, el WTI se ubica en la cuota de los $70 y el Brent sobre $72. Entonces, supremamente importante que los dos ya hayan superado la barrera de los 70, definitivamente nos habla de la posibilidad de observar incluso precios mayores. Entonces, hay que estar muy pendiente con esas rupturas de máximos en cuanto al precio del petróleo, que pueden abrir oportunidades de inversión. En cuanto a las materias primas agrícolas, para no dejarlo atrás, hay un terreno demasiado variable. Hay que revisar muy bien los análisis que se hacen de parte del grupo de finanzas trading, del grupo de analistas, para tener en cuenta cuál es la senda de las materias primas no agrícolas. Por otra parte, si nos vamos directamente a los índices accionarios, pues un terreno demasiado mixto el día de hoy. El Russell 2000 se apreciaba, mientras que el indicador ruso se apreciaba también en un nivel similar o pues lo más parecido. El australiano positivo, el de Reino Unido también positivo, el francés también, el neozelandés, el italiano, el Eurostock 50 también bastante positivo. Caídas en el Nasdaq, caídas en el, en el Nasdaq y en el Dow Jones, perdón, y en el DAX alemán. Entonces, es un terreno completamente positivo. En la sesión del día de hoy, si no podríamos hablar que los emergentes se apreciaron frente a los índices más importantes. No, en realidad es un terreno demasiado mixto. No hay una visión clara del mercado. Eso nos habla de indecisión en el mercado. Mientras que el Russell 2000 se aprecia casi un 1%, el Nasdaq cae casi un 0,12%, mientras que el brasileño cae un 0,5%, el ruso sube un 0,58. Entonces es un terreno bastante mixto el día de hoy, mucha indecisión en el mercado. En lo personal creo que el mercado está muy pendiente de la jornada del día jueves, que se revelará el dato de inflación para Estados Unidos, y que nos podría poner en peligro la visión de que se van a seguir con las mismas políticas monetarias. Eh, por último, el escenario el día de hoy para Bitcoin y para las criptomonedas en general, bastante, bastante negativo. De hecho, el Bitcoin estábamos esperando que se esperara y que se mantuviera por encima de los 37.000, y de hecho lo que observamos fueron caídas cercanas a los 32.000, hasta ahora se ubican los 33.650 más o menos. Entonces, caídas y el escenario bastante negativo del Bitcoin. Hay que observar muy bien los niveles técnicos, porque más allá de observar esto como una pérdida, obviamente, y una caída que ya lleva un tiempo, hay que entender cuándo va a llegar a frenarse esa caída para poder entrar en operaciones positivas para este tipo de activos. Por otra parte, para que tengan en cuenta el día de mañana, aquí hay una recopilación de cuáles son los datos más importantes para el día de mañana. Yo resaltaría los stocks de petróleo crudo. También resaltaría las decisiones de tasas de interés de junio para Canadá y las solicitudes, perdón, las importaciones y exportaciones de Alemania, o mejor, ver el dato en general, que es la balanza comercial para Europa. Estos datos definitivamente nos van a dar una mejor perspectiva de cuál va a ser la senda económica de estos países, y también podría impulsar algunas de nuestras operaciones según
como lo estemos viendo. Eso es todo por el momento. Desde Finanzas Trading no me queda nada más que agradecerles y esperar que esta información les sirva de utilidad. Los invito para que hagan sus operaciones a través del portal de Square Financial y un saludo. Muchísimas gracias.